El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Coffee Break, este espacio donde hablamos de los detalles del mundo del trabajo. Qué alegría estar de nuevo cuenta con ustedes. Aquí estoy siempre como en todos los episodios junto a Gerardo Hernández. Gracias, Felipe, qué gusto estar con ustedes y gracias por escucharnos en un episodio más. Hoy el programa tiene un enfoque muy interesante y no sé, ustedes no me dejarán mentir, pero la verdad es que luego a los 18 nos toca tomar una decisión, no sé, Felipe, que nos va a marcar para el resto de nuestras vidas. A los 18 años, cuando ni siquiera sabemos distinguir entre el RFC y el KFC, o sea, a ese punto vamos a elegir una carrera que nos va a marcar el resto de nuestras vidas. Sí, la verdad es que lo hemos hablado en algunas ocasiones, cómo una decisión tan importante recae cuando no eres lo suficientemente maduro, ¿no? Claro. Para tomar una decisión. Y más allá de los gustos y las motivaciones, pues la carrera sí es una elección que debemos tomar de manera consciente. Y hoy, afortunadamente, hay más herramientas que nos permiten pues a explorar este tema, y precisamente hoy para hablar de este tema nos acompaña Fernanda Domínguez. Ella es coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad. Felipe, Gerardo, gracias aquí por invitarme a platicar de este tema tan importante con ustedes dos. No, muchas gracias a ti, y ya nosotros hemos platicado en diferentes ocasiones sobre este tema y es una nueva oportunidad para llevarle a nuestra audiencia ese tema que es tan relevante, ¿no? Sí, y que me gusta que cada vez más se habla, ¿no? Sobre cómo elegirla bien y sobre todo, como dices, Felipe, que hay más herramientas para tomar una decisión más acertada. Sí, porque a esa edad pues eres muy influenciable por los amigos, por la familia, ¿no? Claro. Por un sinfín de cosas por internet, ¿no? Que te pueden llevar a tomar una mala decisión. Y afortunadamente hoy, como decía yo hace rato, hay mucha información, ¿no? Entonces eso ayuda, ¿no? Eso ayuda mucho. Así definitivamente. Oye, Fer, y antes de iniciar, pues aquí tenemos una tradición para que el público te conozca mejor. Pero cuéntanos, rompiendo un poco el hielo, pero ¿cuál fue tu primer empleo? ¿Cómo iniciaste tú? Mi primer empleo fue la verdad es que no trabajé nunca de chiquita, así me encantaría tener una historia como vendí limonadas o algo así, la verdad es que no. Primero fue en el verano de prepa, de quinto a sexto de prepa, según yo quería estudiar comunicación. Y entonces me invitó la mamá de una amiga mía que sigue trabajando como locutora de un noticiero, y entonces me invitaron a hacer contenido e investigar notas y así. Al final descubrí que no era mi llamado. Y mira ahora que estoy. No, pero no, definitivamente no era mi llamado en ese momento. Pero fue una buena experiencia, la verdad. Fue la primera vez que pisé una oficina, que me dieron mi yoyo. Estaba yo feliz, tenía unos 17 años. Wow. Pero fue una buena experiencia, la verdad. Qué genial. Qué padre. Sí. ¿Y por qué carrera te decantaste después? Al final terminé estudiando Relaciones Internacionales, porque, bueno, ya le entramos de lleno al tema, porque acabé tomando uno de esos exámenes vocacionales y me decían que tenía que ser psicóloga o Relaciones Públicas. Y pues buscando carreras de Relaciones Públicas, cuando yo estudié, esa carrera ya no existía. Pero pues dije, pues qué relaciones, y ahí me salió Relaciones Internacionales, y yo pues a ver de qué trata esto, me gustó el contenido y pues lo acabé estudiando. Qué padre. Digo, finalmente hoy no te toca estar del otro lado de la comunicación, ¿no? Porque te buscan los medios para entrevistarte, entonces ahora te toca estar del otro lado, así que por lo menos algo de experiencia ganaste. Algo de experiencia. Oye, Fer, y el IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, tiene una herramienta muy interesante que se llama Comparacarreras, ¿no? Y nos gustaría primero, para que la audiencia sepa de lo que estamos hablando, que nos cuentes qué es Comparacarreras, de dónde surge la idea, qué contiene.
Perfecto. Les cuento, pero quisiera hacer una nota al pie de página antes de empezar, que yo no soy orientadora vocacional, porque luego cuando hablo de la importancia de elegir bien una carrera... Me dijo Fer que estudien. Exacto. Que yo voy a decir qué estudiar o qué no estudiar o qué te conviene, por supuesto que no. Nosotros, como pues investigadores de política pública, basamos toda nuestra investigación en evidencia y entonces nosotros analizamos todos los datos que encontramos. Entonces, por eso creamos Compara Carreras. De hecho, este año Compara Carreras cumple 10 años, entonces yo no estaba ahí. Felicidades a Compara Carreras. Yo no estaba ahí cuando Compara Carreras inició, pero surge de esta falta de versatilidad en la decisión de los jóvenes, que ahorita estoy segura que lo vamos a platicar un poquito más entrada a la conversación, pero sobre cómo darle herramientas a los jóvenes para elegir mejor. Porque al final, no sé ustedes, pero cuando yo elegí carrera no existía este tipo de datos y la información era tu papá, tu mamá, tu tío, algún amigo que te decía, no estudies eso porque te vas a morir de hambre o estudia esto porque vas a tener empleo seguro, pero realmente no estaba basado en evidencia, ¿no? Y pongo siempre como ejemplo administración de empresas. Es por mucho, bueno, no por mucho, fue por mucho tiempo la carrera más estudiada, ahorita es la número 2, pero es de las carreras que más genera profesionistas. Y tiene que ver con que mucha gente piensa que es una carrera increíblemente segura y quizá no lo es, ¿no? Sí, quizá no lo es, vamos a ver los datos, pero es lo que pretende hacer Compara Carreras. Es una herramienta completamente digital, es en línea, es completamente gratuita y tiene, yo diría, un objetivo principal que es ayudar a los jóvenes a escoger mejor y de manera informada, ¿no? Pero también me atrevería a decir que tiene muchos otros objetivos que van de manera paralela, que es y eso nos hemos ido dando cuenta sobre la marcha, ayuda mucho a universidades a entender la elección de los jóvenes, ha ayudado mucho a empresas, nos buscan empresas, oye, ¿de qué carreras se están graduando? ¿Cuáles son las nuevas tendencias entre mujeres, entre hombres por estado? Entonces, al final nos hemos dado cuenta que tiene... Compara Carreras, una vocación también diferente ahí en generar información para gente a la que le interese este tema, ¿no? Fer, ¿qué encuentran los jóvenes en el Compara Carreras como tal? Mira, Compara Carreras es pues yo diría un compendio de no todas las universidades, porque no hay información de todas las carreras que hay, porque hay muchas, pero nosotros las agrupamos y entonces ahorita hay 80 carreras, son 65 carreras de licenciatura y 15 carreras técnicas, y lo que pueden encontrar es un mundo de información, cuánta gente está estudiando esa carrera, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, si es una carrera de gente joven o de gente mayor, dónde la pueden estudiar, si esa carrera es rentable o no, cuánto van a poder llegar a ganar, si es segura o no es segura, cuál es la tasa de desempleo, cuál es la tasa de formalidad. O sea, pueden encontrar toda la perspectiva laboral de la carrera que más les interese, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te interesa relaciones internacionales, como tal no va a estar relaciones internacionales, está agrupada como ciencia política, pero al final pueden encontrar esa información que es bastante certera y bastante acercada a la realidad. Entonces, es muchísima información que las puede orientar y también, ojo, a padres de familia y tutores a guiar a sus hijos en esta decisión. Claro. Sí, que no es una herramienta para que tú digas, híjole, yo quería estudiar gastronomía, ya mejor no la estudio, ¿no? Exacto. Sino más bien para que lo tomes consciente, ¿no? O sea, sí, y justo dices, Gerardo, el mejor ejemplo, yo siempre digo eso, ¿no? Porque gastronomía es una de las carreras que peor evaluada sale, y pongo peor, no me están viendo, pero le estoy poniendo entre comillas. Lo estoy diciendo con tristeza. Exacto. No, gastronomía, porque sale muy mal evaluada en Compara Carreras, porque no tiene buenas tasas de empleabilidad, de formalidad, de nada, pero al final no significa que te desmotives a estudiar gastronomía, simplemente que sepas cuál es la perspectiva laboral a la que te vas a enfrentar y que entonces decidas, número 1, ser el mejor chef o la mejor chef que puedas ser, y número 2, que quizá te inspire a seguirte formando en habilidades y capacidades por otras vías, ¿no? A lo mejor no formales o en YouTube, o bueno, eso también, hablar de
de toda la educación no formal va a ir creciendo, pero yo creo que sí es un elemento bien importante saber qué es lo que te espera el día de mañana que entres al mercado laboral. Y como bien decían, a los 18 años, que apenas acabas de cumplir la mayoría de edad, apenas puedes votar y ya tienes que tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Y a veces antes, digo, desde los 16, antes, ¿no? 17, claro, ya tienes que ir perfilando qué materias o qué especialidad va a tomar desde la prepa, porque te van a ir perfilando. Entonces es como una decisión que muchas veces uno ni toma consciente de lo que implica, y muchas veces hasta que estás en tu carrera dices, ¿y por qué estoy aquí, no? Exacto. ¿A qué vine? Y creo que ahí también es bien importante empezar a pensar en las carreras con base en qué habilidades me va a dar, sí, ¿no? Claro. No necesariamente si estudias como yo relaciones internacionales, pues yo no hago nada que tenga que ver con relaciones internacionales, pero me dio muchas habilidades que hicieron que yo me meta al mundo de la política pública, de la investigación, claro, del análisis, ¿no? Entonces, al final, pues puedes correr con la suerte que yo corrí, que fue bastante buena, pero hay que pensar también en términos de qué habilidades me va a dar. Sí, claro. Sí, que a veces no es, o sea, tú estudias una carrera, esperarías, obviamente, hacer, ¿no?, tu trayectoria profesional sobre ese campo, pero muchas veces no lo logras, pero al final el haber estudiado la carrera sí te da ciertas competencias que te permiten transitar, ¿no?, en distintos campos en el mercado laboral. Exactamente, sí, justo. Totalmente. Oye, Fer, tú tomaste el timón de Comparacarreras hace poco tiempo, ¿no? Pero, y de hecho, Comparacarreras el año pasado tuvo un cambio muy grande en la presentación de la información que tiene y en la metodología, ¿no? Pero con base en esa primera como ejercicio que te tocó liderar, ¿cómo ves el panorama general de la educación superior en México hoy? Qué buena pregunta, Felipe. Sí, yo justo tomé el timón del proyecto hace poco más de 2 años y bueno, ahí me di cuenta que había una área de oportunidad importante en mejorar la metodología, en ampliar el grupo de carreras, ¿no? Porque las carreras, pues empezó hace 10 años, pues se tenían que sumar varias nuevas carreras. Entonces, bueno, también hicimos, no voy a adentrarme mucho en ese tema, pero hicimos todo un ejercicio para encontrar el subreporte de los ingresos, porque a los mexicanos, a la gente no le gusta decir cuánto gana, entonces siempre reportamos un poco menos cuando se nos pregunta. Y aquí también quise hacer un paréntesis que no lo dije antes. Un gran objetivo de Comparacarreras es impulsar la idea, y aquí hago todo el énfasis que pueda, de que estudiar sigue siendo una buena decisión. Claro. Y de que es una decisión rentable. Y yo sé que ahorita los chavos, hay muchas trends, ¿no?, en TikTok, en redes sociales de, pues, ¿para qué estudio? Hace unos meses estuvo el de... el rosa pastel, Rosa ¿no? pastel, sí, o algo así. De, bueno, yo estudié, no lo sé, enfermería y estoy vendiendo tamales en la calle, que no tiene nada de malo, pero que como que una carrera no servía, ¿no? Y al final, quizá hay personas a las que les pasa eso y hay excepciones, pero los datos nos indican que la perspectiva laboral de una persona con carrera superior, o sea, en educación superior, una carrera técnica, una carrera de licenciatura, incluso posgrado, es muy positiva. Entonces, bueno, si vemos los datos, aquí traje mis datitos que son mis datos interesantes, y empiezo por la buena noticia, que es hoy hay más estudiantes en licenciatura y en carrera técnica que nunca antes. Entonces eso es una muy buena noticia, y cada año de esos 4.6 millones que hay actualmente estudiando se gradúan y entran al mercado laboral aproximadamente 700,000, ¿no? Igual, eso es buena noticia. Sigo con una medio mala noticia. Desde el 2008 traíamos una tendencia clarísimamente al alza del porcentaje de jóvenes que están en edad universitaria, o sea, de los 18 a los 22, que iba aumentando. Es decir, algo se estaba haciendo bien para ampliar la cobertura de gente que estaba estudiando una carrera, insisto, técnica o de licenciatura, y pues no es sorpresa de nadie que con la pandemia se estancó, se cayó, y no se ha logrado recuperar. Ya van 4 años de la pandemia y seguimos en 34.5, 34.7% de gente en edad universitaria que no está, bueno, más bien que está matriculada. Entonces, ¿dónde están el resto de los jóvenes que no están estudiando una carrera? Pues, por supuesto, existe la necesidad, ¿no? Hay mucha gente que tiene que entrar al mercado laboral porque, pues, tiene que generar dinero para sus familias y ni modo, pero esto te habla de una urgencia por hacer que cada vez más jóvenes se matriculen en la universidad y vean, pues, lo bueno, lo positivo de estudiar una carrera, ¿no? Y al final el panorama es positivo en cuatro términos. En términos de ingresos,
es decir, los profesionistas que tienen educación superior ganan más, 85% más. Wow. En términos de formalidad, son muchísimo más propensos a terminar en un trabajo en la formalidad, que esto obviamente es algo positivo, ¿no? Queremos que la gente cada vez trabaje en la formalidad. En términos de desempleo, por supuesto también, nosotros como lo vemos es, estudiar una carrera es como comprar un seguro ante el desempleo. Y en términos de crecimiento, el 75% de los puestos directivos de jefaturas están ocupados por gente con educación superior. Entonces, también en términos de crecimiento dentro de una organización o dentro de una empresa es mucho mayor. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, pues el panorama es bastante positivo para aquellos que estudian o deciden continuar sus estudios, ¿no? Yo entiendo, por supuesto, la parte de que no todo el mundo puede. Quiero hacer también esa énfasis. Pero bueno, estamos queriendo impulsar a que los jóvenes sigan viendo esta parte de la moneda. Creo que es bien importante porque, o sea, es bien cierto y no podemos ignorar lo que mencionabas de pues la realidad que viven muchas familias donde los jóvenes, pues ya una vez que salen de la preparatoria, si es que la terminan, ¿no?, tienen que entrar al mercado laboral porque hay una necesidad de por medio, y eso es muy entendible, ¿no? A veces hasta desde me pongo a pensar ni siquiera llegar a la prepa, ¿no? Me acuerdo de estas secundarias técnicas donde te enseñaban ciertos oficios. Sí, ¿no? estaba como pensado en esa filosofía, pero el tema es que hay muchos jóvenes que por voluntad propia, no por una necesidad, deciden no estudiar, ¿no? Entonces es cuando ahí se deja en las manos del joven esa decisión, ¿no? Entonces, si los papás no están escuchando hoy, presionen. Porque sí, como decías, hay muchos elementos, hay muchos elementos que favorecen o que demuestran que efectivamente estudiar una carrera, no solamente a nivel, yo creo que a nivel laboral, sino a nivel incluso personal, porque el desarrollo, el estudiar te abre otra perspectiva incluso del mundo, te permite perfeccionar habilidades que a lo mejor tú no sabías que tenías, ¿no? La universidad es un laboratorio intenso de muchas habilidades blandas, incluso que hoy están siendo demandadas en el mercado, ¿no? Trabajo en equipo, capacidad de análisis, resiliencia, creatividad, liderazgo. Claro, o sea, son muchas habilidades que se desarrollan ahí y que a lo mejor ni siquiera estás consciente que las estás desarrollando, ¿no? Oye, este ejemplo que ponía Fer a mí me llamó mucho la atención. O sea, si a veces estudias y por X o Y, pues terminas a lo mejor y teniendo un autoempleo, ¿no? O sea, vendiendo tamales. Pero al final de cuentas, el haber estudiado sí te va a dar ciertas habilidades para que a lo mejor y tú hagas crecer, ¿no? Ese negocio. O sea, me pongo a pensar, la universidad te enseña a organizarte, a administrarte, a decir, bueno, hoy gané 20 pesos, voy a tomar esto para reinvertir. O sea, ese tipo de cosas al final sí te las da la educación formal. Sí, por supuesto. Y creo que también las universidades están cada vez más tomando nota de lo que está demandando el mercado laboral. Entonces, al final, sea lo que sea, si estudias Derecho, si estudias Ingeniería Electrónica y no terminas ejerciendo como tal, definitivamente te va a dar habilidades, como dice Felipe, blandas o técnicas para que las implementes de otra forma. Y algo aquí también bien importante es, el año pasado nosotros, bueno, siempre se hacía, pero le dimos un enfoque prioritario al índice de la calidad de la inversión que hacemos en Comparacarreras. Esto quizá para un joven de 18 años está un poquito más complicado de entender. Sí, claro. Pero lo que nos dimos a la tarea es hacer pues toda una metodología para saber, no nada más en términos de ingreso o formalidad, no, hicimos dos. Uno es ingreso y el otro es la calidad del empleo al que puedes acceder. Y en ese sentido, por ejemplo, algo bien curioso salió de 5 carreras, 4 muy positivas tienen que ver con docente. Nosotros, por ejemplo, sabemos que los docentes, tristemente en México, no tienen buenos ingresos, pero, por ejemplo, tienen muy buena empleabilidad, súper bajas tasas de desempleo, altas tasas de formalidad. Entonces, también todo depende a qué le vas dando peso tú. Y en el ejercicio de Comparacarreras, para quien nos escucha, yo sé que ustedes ya lo saben, el IMCO levanta los costos. Eso lo levantamos de manera artesanal. ¿Cuánto cuesta estudiar? Y tenemos una metodología bien robusta para tener representatividad en cuanto a tipo de carrera, universidades privadas, universidades públicas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos ese cruce y les decimos también a los jóvenes en cuántos meses van a recuperar su inversión.
Y al final, este es el dato como promedio para una licenciatura pública, es del 11%. Si tú le inviertes 100 pesos, vas a tener una rentabilidad del 11%. Si tú decides invertir en oro, es nada más del 9.9%. Entonces, oye, vale más vale más estudiar que el oro, si lo quieren ver claro. así. Y un dato está al nivel de los CETES. Sí, de hecho. Exacto. Bueno, al día de hoy está la tasa de CETES. Hoy por hoy está al nivel. Pero ¿sabes qué? Aparte, o sea, y no es porque estemos aquí, pero en México hay muy buenas universidades públicas también. Sí, entonces es como, claro. es más competido entrar a una, ¿no? Pero sí hay buenas universidades, entonces es un factor muy, muy relevante al final. Y este índice que tienen está muy interesante y por favor, los que nos están escuchando, chequen el Compara Carreras porque tiene información muy buena en esta parte, pero al final a veces no nos damos cuenta o nos cuesta trabajo percibir que cuando estamos estudiando una carrera estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo dinero, o sea, esos dorilocos que nos estamos echando al terminar o la las clase, copias. o las copias, las copias, fotocopias, ¿no? Para los que no saben, para los que no saben, las fotocopias. O sea, todo eso es una inversión que al final de cuentas en algún momento la tenemos que recuperar. Entonces vale la pena conocer pues qué carreras tienen mejor retorno de inversión, insisto, no para decidir no estudiarlo, pero sí para estar conscientes. Sí, claro. Mira, nosotros en el índice de calidad hacemos, les digo, dos cosas, ¿no? La primera es el retorno sobre la inversión, en el que usamos el ingreso. El tiempo, también contamos el tiempo que, digamos, perdiste, entre comillas, otra vez, estudiando, porque son quizá 4 años que de otra forma hubieras ingresado al mercado laboral, sí, claro, y ya hubieras empezado a ganar dinero. Y sacamos, como digo, los costos. Y en los costos no nada más los levantamos nosotros de cuánto cuesta la matrícula, sino también incluimos los costos, ya con la inflación y todo, de los materiales, desde la copia, los libros, todo, ¿no? Entonces, eso se refleja en el retorno sobre la inversión. Y por el otro lado es la probabilidad de encontrar un empleo de calidad. Y esto es lo que ya les dije, la tasa de desempleo, la tasa de informalidad y todo esto. Entonces, este índice se termina en una calificación que el IMCO otorga a las carreras, que es excelente, buena, insegura o muy insegura. ¿Y cuáles, tienes ahí a la mano el dato de cuáles son por ejemplo, las más rentables hoy? Bueno, claro, del último ejercicio. Pues mira, no es que no van en orden, no es que una sea más excelente que otra, pero las 5 carreras que son excelentes para invertir son planeación y evaluación educativa, finanzas, banca y seguros, docente secundaria, medicina de especialidad e informática, porque tienen un muy buen retorno sobre la inversión y tienen una alta probabilidad de encontrar un empleo de calidad, claro, ¿no? Y las 5 carreras que son muy inseguras para invertir son terapia y rehabilitación, lenguas extranjeras, diseño industrial de modas o interiores, veterinaria y gastronomía. Por lo mismo, ¿no? Tienen un bajo retorno sobre la inversión y una baja probabilidad de encontrar un empleo de calidad. E insisto, a quien nos escucha, si quieres estudiar veterinaria, oye, necesitamos tener veterinarios, sí, claro, necesitamos tener fisioterapeutas. No significa que, oye, no te conviene estudiar, corre hacia el otro lado, simplemente pues que conozcas. Pero tienden a ser empleos más informales. Tienden a ser empleos. Y cuando ustedes ven la rentabilidad, no solamente están pensando en que la gente tenga empleo al final de su carrera, sino es la calidad, como decías, del trabajo, o sea, que tengas la posibilidad de un empleo formal, porque eso te implica cotizar para tu retiro, ¿no? O sea, un montón de cosas jurídica, que están relacionadas. Vacaciones, claro, todo eso. Entonces, supuesto, no es que una persona que estudie veterinaria, por ejemplo, yo tengo un hermano que es veterinario y le va muy bien, claro, ¿no? Porque hoy en día, pues, es una profesión que está ganando mucho espacio por las nuevas formas de integrar a las mascotas, claro, o a los animales de compañía en nuestras familias, ¿no? Pero finalmente sí tienen un perfil pues más, no de tanta estabilidad laboral, ¿no? Entonces sí. Dependiendo a qué le des peso también, ¿no? O sea, habrá quien diga, bueno, esta carrera a mí me interesa ganar bien y no importa que no haya tanta estabilidad, ¿no? O sea, creo que también permite a las personas ir visualizando esas cosas. Por supuesto, y también, insisto, depende de cada quien. Si a mí siempre me buscan, es que me urge saber cuáles son las 5 carreras mejor pagadas, porque esa, por supuesto, siempre es la nota de Compara Carreras, ¿no? Obvio, que la lea de Capital Humano. Claro. ¿La pueden leer cada año? Les encanta, ya las tengo aquí, me las voy a tatuar para el año que entra, porque todo el mundo me las pregunta. Le digo, bueno, depende a ti que te interese. Si lo que quieres es ganar bien, pues métete a estudiar medicina. Métete a estudiar medicina a la UNAM o a una universidad pública donde tu retorno va a ser mucho más rápido porque no vas a tener que pagar una colegiatura
estratosférica, especialízate y entonces vas a estar ganando en promedio, si no me equivoco, Claro. aquí lo tengo, son 35,000 pesos al Pero mes. estás hablando Y hay de quien- años de Claro, inversión, ¿no? exactamente, Años de vas a carrera. estar ahí. estudiando el resto de tu vida. Sí, por Hay quien lo supuesto. quiere hacer, por supuesto, pero es un tema de vocación. Sí. Entonces, pues yo, ni aunque me hubieran dicho que me iba a volver millonaria, yo Fernanda, no es mi vocación, No, yo yo nunca tampoco. hubiera estudiado medicina. Yo tampoco. Si lo que quieren es, pues, tener un trabajo estable, seguro, pues, oye, estamos viendo que a los maestros, pues, no reciben mucho ingreso, Sí. pero insisto, les va muy bien en términos de calidad del empleo, son formales, la tasa de desempleo creo que es del 0.1%, entonces, Sí. pues, ¿a qué le das peso? Y creo que eso también es importante que orientemos a los jóvenes a pensar. Sí, justamente a eso iba la siguiente pregunta, es ¿por qué es importante que el joven se informe hoy? O sea, y creo que acabas de responder eso, pero yo le agregaría los padres. ¿Por qué es importante que los jóvenes y los padres estén informados? Porque muchas veces como que se deja en manos del joven la decisión, ¿no? Y al final creo que es una decisión donde deberíamos tener mucho más apoyo externo en esa edad, ¿no? Sí, no, totalmente. Y yo ahí empezaría también por hablar de la importancia de la orientación vocacional. En México no es obligatoria más que en un par de estados, si no me equivoco es Guanajuato y otro por ahí. Pero todavía no logramos que la orientación vocacional sea obligatoria. Y de hecho, esto es así como de chiste. Después de gastronomía, uno de los peores evaluados es orientador vocacional. Cielos. Y entonces dices, oye, ¿cómo es esto posible? Estamos hablando de la importancia de estudiar y el orientador vocacional es el que, si no me equivoco, es el que menores ingresos percibe mensualmente. Sí, claro. Entonces, pues es de no creerse, ¿no? Una es hablar de la importancia de la orientación vocacional, que quizá, como a mí me dijo, yo tenía que ser psicóloga según el examen que hice, pues no, yo no tenía eso en mi ser, en mi vocación, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos, sin querer otra vez ser orientadores vocacionales, como nosotros lo vemos es, tienes que ver cuáles son tus intereses, cuáles son tus pasiones, por supuesto. También tienes que ver para qué eres bueno, porque a lo mejor a ti te encanta cantar, pero pues no eres bueno cantando, ¿no? Y el tercero es esta parte de comparar carreras. Y totalmente de acuerdo, Felipe, en que los padres se tienen que también involucrar en la decisión y orientar a los jóvenes, porque si yo me hubiera metido quizá a mis 17 años a comparar carreras y me hablaban de retorno sobre la inversión, yo quizá no hubiera entendido, ¿no? Entonces también es donde nos estamos dando cuenta que comprar carreras ayuda mucho a padres de familia, a tutores, a maestros, a orientadores vocacionales, a universidades, a entender qué es lo que está pasando. Y la otra parte que quería hablar, que ya lo mencioné antes, es el tema de las habilidades. Y yo sé que estamos hablando ahorita de las nuevas tecnologías, lo dijeron en su capítulo anterior, la inteligencia artificial va a representar retos laborales importantes, en el desarrollo de habilidades también. Entonces vamos a tener que empezar en la educación, a pensar en la educación como, de entrada, un camino que no tiene fin, ¿no? No me gradué de la universidad y listo, se acabó, cierro mi estuche y me voy porque nunca vuelvo a abrir un libro, para nada. Yo creo que vamos a tener que estarnos capacitando todo el tiempo, también por lo que está pidiendo el mercado laboral, ¿no? Si yo quiero ser más empleable, ya no va a bastar nada más con tener una licenciatura, que claro que sí, sino qué más voy a tener que hacer. Claro. Entonces yo creo que eso va a ser bien importante y en ese sentido los jóvenes yo creo que se tienen que informar también mucho de qué es lo que está pidiendo el mercado laboral. Sí, yo creo que el tema de las habilidades es clave y va a tomar mucha más relevancia en el mediano y corto plazo, porque hoy en día, o sea, a nivel laboral, pues se está enfocando mucho más en el tema de habilidades y competencias, ¿no? Más que los títulos como tal. Digo, sigue empezando mucho, pero tiene que venir acompañado de las habilidades y las competencias, ¿no? Pero también en los jóvenes, o sea, al tomar una decisión, o sea, si por ejemplo no te gusta memorizar cosas y vas a estudiar medicina, pues entonces no esperes que Siri o Alexa te lo resuelva, ¿no? Claro. O sea, sí, ahí es una carrera muy particular, pero por ejemplo, ¿no? Ya hoy por hoy aprenderte las capitales, pues si todos tenemos un celular en la mano, sí, claro. Quizá ya no tiene sentido memorizarte todas las capitales de todo el planeta completo, ¿no? A lo mejor ahí valdría la pena aprender a trabajar en equipo. Sí, ¿no? claro. Sí. Yo creo que ahí hay un debate que está empezando, yo creo que va a seguir por muchos años, del tema de habilidades también blandas, ¿no? El otro día hablaba con mi ex jefe este fin de semana y le decía, oye Luis, si hubiera una habilidad que tú demandas de un profesionista tuyo que trabaje para ti, ¿qué es lo que es? Y me contestó, yo pensaba que me iba a decir Excel, programación, y me dijo curiosidad por aprender. Sí. Pero ya se está hablando de la curiosidad por aprender como habilidad. Sí, claro. Entonces, pues, ¿cómo se enseña
habilidad, la curiosidad para aprender. Vamos a tener Claro. que empezar a repensar Sí. cómo generamos esa curiosidad, y obviamente esto viene desde la primera infancia y a lo largo de la vida. Pero sí creo que también este tipo de plataformas guían a los jóvenes en ese sentido, ¿no? Sí. Y finalmente estamos en una cultura donde el título académico que traigas pues tiene mucho peso todavía Muchísimo. en la búsqueda del empleo. Entonces, sí es una decisión estratégica al final. Sí. ¿no? Sí, la verdad sí toma mucho peso, y quien diga que no, yo creo que a lo mejor vamos a llegar ahí algún día, no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero hoy por hoy el título pesa muchísimo. Sí. Título, sea cédula profesional, como le queramos llamar, pero terminar una carrera, licenciatura, carrera técnica, sí es pues, un paso importante hacia ser un profesionista mucho más empleable. Sí, te abre, al final de cuentas es una, no es una garantía, pero sí llevas un paso adelante para ciertas oportunidades laborales, ¿no? No, totalmente. Y también, ojo, y luego si no podemos hacer todo otro podcast de este tema, las carreras técnicas. Claro, ¿no? sí. Ay, sí, es que ese es un tema es un bien... tema muy da bueno. para otro. Sí, Da da para para otro. otro, y ahí Les traigo vamos- unos datos vamos a buenísimos dejar para abierta otro día. la Sí, puerta da para otro, porque para ese- en un contexto donde los perfiles van cambiando tan rápido, la demanda de perfiles especializados, sobre todo en nuevas tecnologías, va cambiando tan rápido, lo técnico creo que es mucho más dinámico que una carrera en sí, licenciatura, ¿no? Para que se actualice un programa de una licenciatura, ¿no? Los Sí. trámites. Y sabes también que es más corto, es más barato, es más flexible. Entonces ahí el dato que tengo aquí a la mano es que el 77% de los egresados de carreras técnicas son mujeres. Qué Es una, interesante. ajá. Entonces te habla de también hoy las carreras técnicas, sobre todo en el marco del nearshoring, de las Sí, nuevas claro, habilidades que se van a sí. demandar en el corto plazo, es una muy buena alternativa Sí. para los jóvenes que estén pensando por dónde. Sí, y de ahí buscar una especialización, porque como Por supuesto. decías, pues ahora, hoy en día somos estudiantes permanentes o deberíamos ser estudiantes permanentes, y eso, el hecho de una carrera técnica no es el fin, ¿no? O sea, digo, te puede ayudar incluso a subespecializarte mucho más y mucho más rápido. Totalmente. Ujú, Sí, sí. totalmente. Sí, vamos a dejar al público con la espinita del tema de las carreras técnicas, pero sí, lo vamos a abordarlo, ¿no? Sí, en un podcast nuevo. Fer, ya estamos llegando al final, pero no quisiéramos cerrar sin antes abordar contigo el dato detrás del dato. Y es que de acuerdo con el último Compara Carreras, el 50% de la matrícula de educación, bueno, ya un dato tú lo mencionabas, se concentra en 10 programas académicos. Es increíble, o sea, la mitad, ¿no?, de los estudiantes están solo en 10 carreras. Preguntarte un poco, ¿qué nos dice esto sobre la elección de carrera en México? Pues justo Gerardo habla de lo que dije al principio, ¿no? De la falta de versatilidad en la elección del joven mexicano. Y aquí repito el dato, o sea, el 50%, para que como que se nos grabe, el 50% de los egresados, profesionistas egresados del mercado laboral hoy en México, son egresados de un grupo de 10 carreras. Las leo rapidísimo: es Derecho, Administración, Contabilidad, Psicología, Formación Docente para Primaria, Ingeniería Industrial, Desarrollo de Software, Enfermería, Ciencias de la Educación e Ingeniería Electrónica. Siempre que doy esta plática y compara carreras, levanto la mano y siempre hay por lo menos 10, bueno, depende del tamaño de la audiencia, Claro, pero siempre sí. hay gente que estudió alguna de estas carreras. Y de estas 10, aquí también el dato detrás del dato, es que han cambiado muy poco en los últimos 10 años. De hecho, nos volvimos virales ahí en TikTok porque sacamos un videíto de cómo habían cambiado estas carreras, y a lo mejor algunas entran a la lista en los últimos 10 años, en los últimos 5, otras salen, pero prácticamente son exactamente las mismas que hace 10 años. Wow. Entonces, pues te habla de que estamos generando quizá talento, que yo sé que en México hay muchísimo talento, pero quizá estamos especializando talento que no necesariamente está demandando el mercado laboral. Y cuando vemos las 10 habilidades más demandadas a largo plazo, o sea, hacia el 2027-2030, y las empatamos, pues quizá no están siendo
no van de la mano, ¿no? Y también aquí otro dato es... sí, y aquí un dato del Foro Económico Mundial es el 43% de las habilidades básicas de los mexicanos, esto es solo para México, de los mexicanos van a cambiar o van a tener que cambiar en los próximos 5 años. Entonces, bueno, nos cuestionamos, y seguir estudiando administración y derecho y contabilidad, que son las mismas carreras que llevan estudiándose 10 años, realmente nos está poniendo en un panorama de competitividad para México. Claro. Sí, sobre todo ahorita que ya no solo vas a competir contra pues la persona con la que estudiaste o en el mismo país, o sea, vas a competir con otras economías. Y aparte, o sea, compites contra otras economías, contra el talento global, pero aparte con avances tecnológicos. O sea, digo, los contadores no nos quieren mucho. Pero otra vez se los vamos a decir. No nos quieren mucho los contadores porque, o sea, digo, no es que tengamos algo, yo amo, mi papá es contador de profesión, ¿no? Entonces, no es que tengamos algo contra los contadores, pero sí es, o sea, hay funciones básicas de la contabilidad que ya hoy los realiza un programa. O sea, un libro contable como los que manejaba mi papá hace 50 años atrás ya no existen, ¿no? Entonces, sí hay profesiones donde vas a convivir mucho con eso. Lo hablábamos justamente en el episodio de inteligencia artificial que mencionabas, que, por ejemplo, los abogados, ¿no? O sea, hoy hay mucho, la inteligencia artificial te puede analizar los expedientes, un montón de cosas. Oye, la semana pasada tenía que revisar un convenio y no me contestaba la abogada. Le pedí a ChatGPT que por favor me enlistara los riesgos que le veía y me los enlistó perfecto. Me añadió cláusulas. Wow. Qué pena, perdón a los abogados, pero yo sé que hay una parte humana que por supuesto siempre se va a necesitar. Sí, claro. Pero hay ciertas cosas que sí, que la tecnología quizá pues va a ir haciendo a un lado, y si vemos los trabajos más demandados en los próximos 5 o 10 años, pues ya no están demandando más contadores o más abogados o más administradores. Y a lo mejor sí, pero ya tienen que salir especializados en otra cosa vinculada con la tecnología, y creo que ahí va a ser el éxito de los profesionistas, porque vamos a seguir teniendo las escuelas de derecho con alta demanda, o sea, pero finalmente que sepan redirigir desde el inicio su formación pensando en esto, ¿no? En cómo complementar la tecnología con sus habilidades, y creo que los que lo logren van a ser los que van a tener un... Sí, porque al final las nuevas tecnologías son sin duda, yo creo que ya no podemos hacer un podcast o nada, ninguna conversación, si no hablamos de las nuevas tecnologías, la verdad, seamos francos, y si no hablamos de ellas, pues no estamos hablando del presente, ¿no? Ya ni siquiera del futuro. Yo juraba que la inteligencia artificial faltaba un rato y nos salió de sorpresa. Nos ganó ChatGPT. Totalmente. Sí. Oye, pues, no creo que ya después de este programa no nos van a querer tampoco los abogados, ¿no? Una disculpa a los abogados. Yo de hecho me moría por ser abogada, y cada vez que conozco a alguien que es abogado me encanta, o sea, me enamoro, me fascinan. O sea, me encanta todo lo que hay detrás, pero bueno, sí, también ChatGPT me ayuda bastante. Oye, Fer, y regresando al punto de inicio de esta plática, ¿qué es algo que a lo mejor no necesariamente de tu primer empleo, pero de tus inicios en la vida laboral, que atesoras hoy, tú dices esto, o debía haberlo aprendido, o algo que aprendiste que te marcó y hoy recuerdas? Ay, no sé, pero así lo primero que vino a mi mente es que yo juré cuando leí el plan de estudios de Relaciones Internacionales, yo me veía siendo embajadora en el Medio Oriente, ya saben, resolviendo aquí el problema entre Palestina. O sea, bueno, yo ya... y al final, mi primer trabajo, digamos, ya más formal fue en General Electric, con mi jefe sigue siendo uno de los directores. Y yo no sé por qué me contrató, pero me contrató. Yo iba en cuarto semestre, iba entrando a cuarto semestre, no tenía ni idea de nada. Y ahí entra el mundo de la política pública, gracias a él. Y al final creo que falta también como hacer este énfasis un poquito humano en vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sobre tu profesión, y vas encontrando qué te gusta, qué no te gusta. Y creo que también se vale, ¿no? De mis amigos de la carrera, hay muchísimos que se fueron por otras vías, y creo que también está bien. No necesariamente te estás casando con, pero creo que también hablar de mentorías es importante. Para mí, Salvador fue una persona que sí me guió y me fue muy determinante en mi vida laboral. Y al final, conforme fui avanzando en mi carrera, hoy por hoy soy, no me atrevo a decir economista, pero soy más, no sabría qué decir, pero no soy definitivamente internacionalista, ¿no? Soy otra cosa ahí medio extraña. Pues soy quizá analista, soy un híbrido extraño, pero creo que también está bien irse
pues personalizando, así ir Sí. haciéndose como tailor-made, le llaman Sí. en inglés, Ujú. y te vas tú profesionalizando conforme a tus gustos del momento y se vale cambiar también de opinión. Y eso te va haciendo único, ¿no? Sí, por supuesto. Y qué padre esta lección que comentas, Fer, porque a veces como que perdemos este sentido de la práctica, ¿no? O sea, de al final de experimentar, de ver, oye, bueno, pues ya me gusta, no me gusta, hay otras cosas que pueda hacer dentro de este campo, ¿no? Sí, yo mi tip siempre a mis primos chiquitos o amigos, mis hermanas, lo que sea, siempre les digo, empiecen a trabajar lo antes que puedan, en lo que sea. Vendan palomitas en el cine o vayan, lo que sea que les dé trabajo, empiecen a trabajar lo antes posible porque es más rápido saber que no quieres que lo que sí quieres. Pero si vas descartando que no quieres, puedes llegar más rápido a lo que sí. Sí. Y seguramente no nos están escuchando muchos jóvenes que estén en este proceso, a lo mejor sí, pero si no, sus sobrinos, sus hijos, lo que sea, creo que esa lección también es bien importante. Sí. Qué gran mensaje. Pues muchas gracias, Fer. La verdad es que fue una plática bien interesante. Hay mucha información. Ahí, si ustedes entran a la página inco.org.mx/compara carreras, van a encontrar todo de lo que nos estaba hablando Fer hoy. ¿Y cómo te encuentra la gente en tus redes? Si quieres seguirte, ¿cómo te encuentras? Estoy en todas partes como Fernanda Dom, D-O-M. Ahí siempre estoy subiendo cosas de educación, también ahora más reciente de temas de inclusión de género. Entonces, bueno, ahí nos pueden seguir y también sigan a la página del IMCO, bueno, la cuenta del IMCO en Twitter. Y pues ahí subimos todo lo que necesitan saber para que estén informados siempre. Oye, y hay un adelanto. ¿Qué viene en Compara Carreras 2024? Bueno, aquí les adelanto porque son nuestros consentidos, pero viene un enfoque estatal de qué Compara padre. Carreras. Sí, Padre. va a estar muy interesante. Qué bien. Para Ahí- celebrar los 10 años de Ahí Compara Carreras. por ahí de agosto, ¿no? Sí, justo el 28. Las carreras el mejor 28 pagadas de por agosto. estado. Basta ya con eso, no. Pues muchas gracias por habernos gracias, acompañado. No, Fer. muchas gracias por haberme invitado. Qué gustazo. Fer, Felipe, pues nos despedimos. Sí, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y hacen posible que este podcast pues sea una realidad, a todo el equipo en cabina. Y pues los invitamos a seguir escuchando los podcasts del Economista y de todos los gustos y con todas las periodicidades. Así que no se pierdan las actualizaciones de estos podcasts y nos esperamos en la próxima. El Coffee Break. El Economista, podcast.